Buenos días de nuevo, empezamos la clase del viernes 30, que sería la clase 13, y vamos a trabajar hoy y el lunes en la unidad 5, o sea, la práctica 5. El tema nuevo es movimiento circular. Digo nuevo, como que entra al programa, pero es una aplicación de lo que hicimos hasta ahora. Una aplicación de cinemática con un tipo de movimiento que todavía no le prestamos atención. Como hay infinidad de tipos de movimiento, no solo el rectilíneo y el uniformemente variado, que ya practicaron, los tiros oblicuos con parábola que ya practicaron, hay pila de movimientos. Y uno más es el que trabajamos hoy, con el mismo marco teórico de cinemática. Y vamos a estudiar dentro de este movimiento, vamos a prestar atención cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo para que el cuerpo se mueva así como lo vemos. ¿Y qué relación tenemos entre fuerzas y movimiento? La segunda ley de Newton. O sea, vamos a seguir usando que la suma vectorial de las fuerzas presentes actuando sobre cierto cuerpo es igual a su masa por su aceleración. Y la aceleración va a salir de estudiar el movimiento. ¿Ok? Entonces, es un proceso de repaso y nos sirve para seguir consolidando los contenidos de cinemática y dinámica. ¿De qué hablamos? ¿Cuál es el planteo, la descripción del problema? Bueno, hablamos del movimiento circular de una partícula. O sea, moviéndose siempre tenemos un cuerpo chiquitito, una partícula. O un cuerpo que lo modelamos como una partícula. Quiere decir que lo vemos como que su posición es un punto. Y ese cuerpo, digamos un puntito, por algún mecanismo está restringido, obligado a mantenerse sobre un camino circular, sobre una circunferencia. Por algún mecanismo, o sea, por fuerzas, está obligado, está restringido a no salirse de ahí. Puede ser un carrito en una pista, puede ser, si lo veo horizontal, un plato de tocadiscos con un bloquecito apoyado, y entonces lo hace dar vueltas. Puede ser un caballo de calecita, que es lo mismo. Puede ser la Tierra dando vueltas alrededor del Sol, si lo considero que la órbita es una circunferencia, que en realidad es más elíptica. O cantidad de ejemplos donde algún mecanismo obliga al cuerpo a seguir un camino circular. Entonces, por ejemplo, viene un auto por una pista y esa pista tiene un rulo. Famoso problema en esta práctica es el rulo o el loop o el rizo. Y la partícula que viene acá, y bueno, cuando viene por acá, está obligada a andar por acá. Salvo que se caiga, ya lo van a discutir en la práctica. Pero si viene con suficiente envión, suficiente cantidad de movimiento, va a pegar la vuelta. Y entonces sabemos que el movimiento no es ni parabólico ni caída libre, es una circunferencia porque está obligado por la pista. Entonces, cuando el movimiento de un cuerpo, de una partícula, está obligado hasta una circunferencia, lo vamos a describir poniendo el sistema de referencia, mejor dicho, el sistema de ejes cartesianos con el origen en el centro de la circunferencia. El punto O es el centro de la circunferencia, tiramos eje X, tiramos eje Y, el movimiento está en un plano, decir que es una circunferencia, decir que está en un plano, así que es en dos dimensiones. Nos alcanzará con un eje X y un eje Y. Voy a dejar acá los estándar, ustedes ponen como quieren. Este es el Y, este es el X. Y todo lo que ya sabemos. Tenemos que preocuparnos por el vector posición de la partícula, que como se está moviendo va a ser función del tiempo, va a ir cambiando con el tiempo. Vamos a tener entonces un R de t, como siempre, como siempre en el plano, con una componente x de t por el versor y, más una componente y de t por el versor j, y estas componentes x y y describen la proyección de la posición de la partícula sobre los ejes. X de t, la proyección al eje X, y de t, la posición en el eje Y, pero, como estamos en una circunferencia, digamos que le sabemos el radio, o sea, en general vamos a saber cuál es el radio de la pista. Entonces, si sabemos el radio, vamos a marcarlo por acá, R, así no hago más rayas.
¿Qué sabemos de x y de y? Que están sobre la circunferencia y que el x depende de y. Si tienen la ecuación de la circunferencia, resulta que x cuadrado más y cuadrado siempre es igual a r cuadrado. Es la ecuación de la circunferencia. Si no la conocían de antes, ¿qué dice? Que en este triángulo rectángulo que forma el vector posición, la componente y como cateto y la componente x como cateto, bueno, en el triángulo rectángulo, este al cuadrado más este al cuadrado es este al cuadrado. Entonces, x y y no son independientes. Cuando cambia x, y y tiene que cambiar para mantener esta relación. Y esto se mantiene en todo instante de tiempo. Permiso, voy a hacer más lugar acá para insistir que es un x que depende de t elevado al cuadrado, más un y que depende de t elevado al cuadrado, y que esta relación se mantiene siempre para todo tiempo. O sea, el lado derecho no depende del tiempo. El tiempo pasa, la partícula se mueve y esto se cumple siempre. Entonces, x y y no son independientes. Se dice que tienen un vínculo. Un vínculo geométrico. ¿Sí? Entonces, ya acá no podemos hablar de independencia de movimientos, de trabajar los x por un lado y los y por el otro. Porque van de la mano, están pegados uno al otro de alguna manera, están vinculados. Ahora, por otro lado, si hablamos de circunferencia, hablamos de esta posición, y el vector posición lo único que puede hacer es dar vueltas, ¿sí? Como una aguja de reloj. El vector posición siempre mide lo mismo de largo. Estar sobre la circunferencia, del centro al borde, siempre mide r. Este es r, si quiero, como longitud. Entonces, como siempre mide lo mismo, pensemos en coordenadas polares. Lo que uno necesita para ubicar un punto es el valor del radio, la distancia al origen, que ya la tengo como dato, y el ángulo. Y acá lo único variable es el ángulo. El ángulo que forma el vector posición con una dirección de referencia, por ejemplo con el eje x. Entonces, este ángulo θ, lo voy a llamar θ, es función del tiempo, porque si la partícula se mueve sobre la circunferencia, el ángulo va cambiando. Y tenemos una variable angular que resulta ser más piola que las variables cartesianas. O una coordenada angular que es variable y que depende del tiempo, que la voy a llamar θ de t. Estas eran coordenadas cartesianas, desde ya, no lo anoté, pero son las coordenadas o variables cartesianas. Y la variable angular es más piola porque una sola es suficiente para describir el movimiento. ¿Están de acuerdo en que es suficiente? Si a mí me dicen cuánto vale el ángulo, me ubico sobre la circunferencia y ya sé dónde está la partícula. Es suficiente. Suficiente. Para describir el movimiento. Entonces, en lugar de estudiar x de t y y de t, olvidémonos por un ratito y estudiemos el ángulo en función del tiempo. ¿Y qué pasa? ¿Me olvidé para siempre? No. Digo que es suficiente porque con conocer el ángulo se conoce x y se conoce y. Desde ya que, un poquito de trigonometría, el módulo de este vector es r mayúscula y la componente de x va por el coseno de θ y la componente de y va por el seno de θ. O sea, uno va a trabajar con la variable suficiente y se recupera, vamos a ponerlo para aquel lado, se recupera que el x, en función del tiempo, que no lo quiero perder porque yo ya sé trabajar con eso y lo quiero, se calcula como el radio de la circunferencia, bueno, en estos ejes que yo puse, ¿no? Eligiendo el eje de... Siempre la trigonometría depende del dibujo que hagan. Yo hice el dibujo estándar con el ángulo desde el eje x y entonces tenemos r por coseno de θ, donde θ a su vez depende de t. Y tenemos la coordenada cartesiana y del punto como el radio de la circunferencia por el seno del ángulo θ, que a su vez depende de t. Entonces, esta función es suficiente porque me permite escribir el x y y que necesitaba para hacer el marco general, la teoría que ya sabía. Cuando usemos esta, entonces, una parte de la clase va a ser trabajar con la variable angular y ver las cosas como qué pasa con el ángulo. Y otra parte de la clase va a ser recuperar el x y y, con los cuales armo el vector r.
¿sí? Con el ángulo bárbaro, pero el vector R se calcula con X y con Y. La velocidad, que es un vector y que es la derivada de esto respecto del tiempo, va a pasar por conocer X y conocer Y. Y la aceleración, que es la derivada segunda, va a pasar por conocer X y conocer Y. Entonces el programa es, trabajemos con el ángulo θ y después veamos cómo nos devuelve el X y el Y. Y estas funciones, que vamos a usar en la segunda parte de la clase, tienen la estructura de funciones compuestas. La coordenada X. R es dato fijo. Olvídense. La coordenada X depende del ángulo, que a su vez depende del tiempo. Entonces, la coordenada X depende del tiempo a través del ángulo. Si uno va a evaluar esto, lo hace en dos etapas. Me dicen el tiempo, me fijo que en la función θ, averiguo el ángulo y después calculo el coseno. Son dos etapas. Este paréntesis, uno dentro del otro, o sea, una función que depende de un paréntesis, que es otra función, es lo que se llama función compuesta. Y bueno, hay que verla, pero cuando hagamos derivadas, por ejemplo, y tendremos que repasar o contarles las reglas de derivadas, para este caso que, nada, es la derivada como siempre, pero como no lo vimos antes, decimos las reglas que nos hacen falta para trabajar. Bien. Este es el programa. Vamos bien hasta ahí. Espero. Entonces, insisto, estudiamos un movimiento circular, la partícula que anda acá, vamos a dibujarla acá, tiene un movimiento circular, y ese movimiento circular, sí, antes de borrar, tengo otras cosas para contar. La pregunta es, ¿ese movimiento circular tiene aceleración? En principio, dependiendo del tiempo. Y resulta que, ya sabemos, espero que digan que sí, porque ya sabemos que sí tiene aceleración. ¿Por qué? Porque la velocidad, que alguna vez dibujamos en rojo, si esto va para este lado, la velocidad es tangente a la trayectoria. Y cuando esto se mueva, la velocidad en lugar de apuntar así, va a apuntar así, y así, y así. O acá. Cuando esto se mueve, la velocidad que siempre es tangente a la trayectoria, va a ser un trabajo de ir cambiando de dirección, por lo menos de dirección. Entonces, si hay cambio de dirección, hay cambio del vector velocidad. Y si hay cambio del vector velocidad, hay aceleración. ¿Sí? Así que vamos a empezar por poner acá que en esta pregunta la aceleración es distinta de cero. No es cero, no es cero. Hay aceleración. Dicho en otras palabras. Y eso lo podemos saber desde ya. Haremos las cuentas para averiguar cuánto vale, cómo se escribe, pero el movimiento curvo, por ser circular es curvo, y por ser curvo es acelerado. Y la aceleración tiene una componente tangencial, una componente normal, que hicimos hace unas clases, repásenlo, por favor, y nos preocuparemos en ese lenguaje de decir con precisión cuánto valen en este caso, en que la trayectoria es circular. Entonces, hay aceleración. Y si hay aceleración, tiene que haber fuerzas. Sin fuerzas no hay aceleración, lo dice la primera ley de Newton. Tiene que haber fuerzas y no tienen que estar en equilibrio, o sea, no tienen que sumar cero. Lo dice la segunda ley de Newton. Si la suma de fuerzas fuera cero, la aceleración ¿cuánto sería? Cero, nos dice Newton. ¿Estamos en tema? No, no estamos en tema, porque acá hay aceleración. Entonces tiene que haber fuerza neta. Vamos a hablar de cinemática circular y de dinámica circular. De describir el movimiento y de entender o relacionarlo con las fuerzas que actúan. Y de alguna manera, la aceleración, no sé tangencialmente si va más rápido o más despacio, eso va a apuntar para un lado o para el otro, o puede ser con velocidad angular constante, ya lo vemos. Pero seguro la curvatura me dice que hay una componente de aceleración hacia adentro, que se va a llamar aceleración centrípeta en este tema, y es la aceleración normal que tenemos siempre en el movimiento curvo. El movimiento curvo, yo alguna vez creo que lo dibujé en verde, así que para refrescar la memoria, supónganse que la aceleración apunta así, y resulta que la descomponemos en una componente normal, A sub n voy a poner, y la componente tangencial, A sub t, y la tangencial veremos, puede estar o no estar por un lado o para el otro, pero la normal siempre va para adentro de la curva que observamos, de la curva que se ve en la trayectoria. Entonces, esta parte de la aceleración normal siempre está. Ya lo hemos visto antes, cualitativamente en curvas. Lo vimos en el tiro oblicuo,
está. En este caso, normal significa apuntando al centro. ¿Por qué? Porque es una circunferencia. Si es una circunferencia, normal, perpendicular a la circunferencia, es lo mismo que radial. Y hacia adentro, y bueno, se lo llama centrípeta. La sección centrípeta. Insisto, es la normal, pero con un nombre propio, un nombre particular, porque en este caso normal significa apuntando al centro. No es nuevo el concepto, ya lo vimos con movimiento curvo, con aquello de las direcciones o componentes tangencial y normal. Entonces rebobinen y enganchemos con eso. Bien, y como hay aceleración no hay fuerzas, y como hay fuerzas hay que preguntarse quién las hace y cuánto valen. Y eso cierra el trabajo de la unidad 5. ¿Qué hacemos primero? El trabajo con la variable angular. Entonces vamos a borrar todo esto. Y resulta que hay una variable angular que es suficiente para describir el movimiento. Espero haberlos convencido, pero le doy vuelta. Si me dicen el ángulo, voy, lo dibujo y ya sé dónde está la partícula. No necesito más que el ángulo. Sí necesito un ángulo que se pueda trabajar en toda la vuelta. Necesito hablar de ángulo de los 4 cuadrantes. Y necesitamos, cuando hagamos senos y cosenos, hablar de senos y cosenos de los 4 cuadrantes, con los signos de en cada región. Entonces, lo que no va a importar acá es el x de t y el y de t. Vamos a borrarlo. Por ahora no voy a pensar en el vector r, porque sé que después lo recupero, tranquilo. Entonces me queda un dibujo, bueno, mucho más limpio. Lo único que necesito estudiar es este ángulo θ de t. Y nos va a servir, no es que se termine ahí, nos va a servir para hacer todo lo demás. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, bueno, ¿cómo se miden los ángulos y cómo los vamos a medir acá? Antes de borrar, el ángulo θ es función del tiempo, pero déjenme por un ratito no cargar la notación. El ángulo θ lo medimos en radianes. Y no es porque somos caprichosos, ya les cuento por qué. Tenemos que trabajar sí o sí en radianes. Que si les suena bien, y si no, ahora les cuento qué es. Resulta que cuando uno haga derivadas de una función que depende del ángulo, de un seno o de un coseno, vamos a poner un poquito más. Cuando uno haga, les aviso, derivada, por ejemplo, del coseno del ángulo con respecto al ángulo, o sea, como si fuera el coseno de x respecto de x, pero lo llamamos θ porque es un ángulo, está dibujado, resulta que estas tienen recetas de tabla. Voy a la tabla, ¿sí? Y todas las tablas de integrales, perdón, todas las tablas de derivadas, e integrales también, trabajan estas funciones entendiendo, debe estar en letra chica o puesto a pie de página, entendiendo que el ángulo está en radianes. Si vos usás estas fórmulas de la tabla y pones el ángulo en grados, hiciste lío. Entonces, ¿por qué es eso? Ya lo comentaremos, pero es así. Entonces necesitamos medir el ángulo en radianes porque en algún momento necesitamos hacer derivadas de funciones angulares. Y entonces, ¿qué es un radián? Vamos desde cero a contar cómo se mide el ángulo en radianes. Disculpe, profesor. Sí, por favor. En el momento de hacer derivadas con radianes, por ejemplo, nos dan el ángulo en grados. Sí. Y nosotros lo queremos derivar. Lo pasamos a radianes, lo derivamos y después lo podemos volver a pasar a grados ya Sí. después de derivarlo. Tal cual. Tomate el trabajo de pasarlo a radianes, siempre que vayas a hacer derivadas, siempre que vayas a hacer integrales. Claro, entendido, gracias. Y como bien decís, cuando termines el trabajo, volvé a la notación que quieras. Pero bueno, nos tenemos que acostumbrar a trabajar en radianes. Y porque las derivadas están en todos lados, todo lo que sea ciencia y maneje ángulos va en radianes. Así que hay que acostumbrarse. Entonces, ¿qué es un ángulo? Bueno, básicamente un objeto geométrico. Dibujamos pongo un punto en algún lado del espacio, del plano mejor dicho. Pongo un lado y el otro lado del ángulo, que son dos semirrectas con el mismo, bueno, dos semirrectas que pasan por el mismo punto, O. Y esto define un ángulo. Y nosotros vamos a hablar de ángulo orientado, diciendo, como se hace en trigonometría, diciendo que un lado lo dejo fijo y el otro lado lo hago móvil. Lo dibujé chuequito para
abrir un poco la cabeza, nada más típicamente se pone el eje X. Y entonces el lado móvil es el que dice, un ángulo más grande o un ángulo más chico. Y ese lado móvil puede ir para un lado o para el otro. O mejor dicho, girar en un sentido o girar en otro. Puede girar para allá o puede girar para acá. Y eso lo vamos a hacer con una convención de signos. Para un lado va a ser positivo y para otro lado va a ser negativo. El ángulo que va a definir y a medir. Por ahí estoy mezclando lo que es la convención esta con los radianes, pero los ángulos van con signo. Y entonces cuando dibujamos el arquito de ángulo, lo dibujamos con una flechita. Y nos sirve para el movimiento porque nosotros queremos saber para qué lado barre, o sea, para qué lado se está moviendo. Y cuando llegó a cierto lugar, si vino por acá o si vino por allá, no es lo mismo para nosotros. Entonces nos interesa orientar los ángulos. Y esta convención que dibujé acá es la que se me ocurre, pero si quieren poner positivo para abajo y negativo para arriba, lo hacen. Lo que tienen que avisar es con qué convención van a trabajar los ángulos de su análisis, de su problema. Y en palabras, este sentido se lo llama antihorario, pensando en los relojes de aguja. Antihorario es al revés que la aguja del reloj, y este sentido se llama horario. Son palabras que se usan y es como si tuviera un reloj visto ahí de frente. Por ahora. Bueno, ¿y cómo se mide el ángulo? Bueno, para medir el ángulo, partiendo de geometría, pura geometría, nos enseñan a hacer esto, mira. Dicen, traza una circunferencia con el radio que vos quieras. O sea, abrí un compás, marcate una distancia R y traza la circunferencia. ¿Sí? Y eso define un arco de circunferencia, que es la medida del ángulo básicamente. El ángulo es más grande si el arco es más grande, el ángulo es más chico si el arco es más chico. Pero, si yo tomo un radio más grande, tengo un arco más grande para el mismo ángulo. Entonces no alcanza con el arco. Al arco lo vamos a llamar S, como muchos libros. Entonces, la medida del ángulo en radianes, medida del ángulo que se llama teta en radianes, quiero decir, una cosa es el nombre del ángulo que le voy a poner en el dibujito y otra cosa es el valor de la medida, porque si pongo el valor en grados o el valor en radianes va a ser distinto. Pero en radianes la medida del ángulo se define como el cociente del arco sobre el radio. Y resulta que hay una proporcionalidad, y entonces eso ya no depende de la circunferencia elegida. Si uno toma el doble de radio para hacer la circunferencia, le da el doble de arco. Y el triple de radio es el triple de arco. Por semejanza de figuras. Y entonces el cociente, es como una propiedad del ángulo, y no del compás que usé. Esto es una propiedad del ángulo y es la medida del ángulo. Y ese, entonces, con la convención lo voy a tomar positivo para este lado, negativo para este lado, a partir de la rama fija del ángulo, y entonces el ángulo hereda el signo de S, con las mismas flechitas curvas que dibujé acá. O sea, con las flechitas curvas es la convención en un cartelito. Esta medida es bien geométrica. Longitud, hago un cociente de longitudes. Primero, ¿en qué unidades me da? Bueno, si pongo S en centímetros y R en centímetros, hago el cociente y me queda sin unidades. Esta medida que estamos definiendo, le miro las unidades y resulta ser adimensional. Sin unidades quiere decir. Y entonces uno puede decir, bueno, el ángulo vale 0,3. Perfecto, sin unidades, 0,3. Quiere decir que el cociente es 0,3. Que si me dan un radio de 1 metro, tendré 30 centímetros de arco. Y si me dan 2 metros, 60 centímetros de arco. ¿Sí? Entonces no tiene dimensiones. Pero a uno le gusta que todas las cosas tengan unidades. Y entonces, si bien esto básicamente no tiene unidades, se pone un nombre. Un nombre es un cartelito. Cuando la nota es un cartelito que es como avisar. Y el nombre es radianes. Y es como para no quedar colgado. Uno dice, tengo un ángulo de 90 grados. Tengo una distancia de 30 centímetros. Tengo un ángulo de 0,3. Te da ganas de decir algo. Entonces decís 0,3 radianes. Que básicamente es la forma de decir, estoy diciendo la medida 0,3 en el sistema este. ¿Estamos? Entonces, uno pone rad
si quiere, y está piola. Cuando lo anotamos, pongo rad porque tengo ganas de recordar, poner a la vista que estoy trabajando en radianes. Y si donde estaba rad no lo quiero, lo saco cuando quiera. O sea, si me molesta, lo saco. Porque no significa una unidad. Como que estoy multiplicando un número por un patrón. Es adimensional. Entonces se pone en radianes, si quieren entre comillas acá. No se usan comillas, se pone directamente. Vamos. Y ese sistema nos aparte de que está bueno para la parte de análisis matemático de derivadas, nos permite relacionar distancias. O sea, si me dice, mira, tengo una circunferencia de 1 metro de radio y tengo un ángulo barrido de 0,3 radianes. Entonces, si el ángulo en radianes es 0,3, ¿cuánto será el arco? Bueno, el arco es θ por r. O sea, 0,3 por 1 metro y me da 30 centímetros. O sea, está re bueno este sistema para sacar directamente la distancia recorrida medida sobre la trayectoria. Otra ventaja que tiene trabajar en radianes. En radianes puedo decir que la distancia recorrida, entendida como arco, ojo, no es entendida de punto a punto como segmento, que se llama la cuerda. Entendida como si yo tuviera un metro de costurera, o de lo que sea, de eso que te dan cuando vas a las casas de construcción ahora y querés medir los cerámicos que vas a comprar, de papel. Bueno, lo enrosco, lo apoyo en la circunferencia, así curvo, mido. Bien, entonces, eso en principio ya está ahí, hay que acostumbrarse a usarlo, pero es esto que no es mucho. ¿Vamos hasta ahí? ¿Habían visto radianes antes? ¿Era un tema que les complicaba o sabían que era esto y se hacen un dibujito? Sí, por lo menos yo. ¿Sí? Bueno. ¿Y es sencillo? Sí. Bueno, Cuesta, pero... con un poquito porque lo único que cuesta es acostumbrarse. Si te acostumbras, es sencillo. ¿Sí? Bueno, y se complica convertirlos. Y bueno, eso hay que superarlo. Todo eso que parece difícil hay que superarlo porque les juro, es esto que está acá que es sencillo. Vamos con un poquito de ejemplo. Te dan tipo una tabla guía del ángulo que va de 1 hasta 90 para el seno y el coseno y es como tu guía, digamos. Dale, eso se puede hacer y lo vamos a hacer, lo manejamos como ejemplo. Entonces, el ángulo es θ sobre r. Y el ángulo en radianes es arco sobre radio. En palabras, arco, por palabras por ahí se recuerda mejor, arco sobre radio. Entonces, ¿cómo lo relacionamos con ángulos conocidos? La idea de convertir es, yo hace rato que trabajo en grados, entonces convertímelo para que me dé cuenta. Y bueno, empecemos con una circunferencia de radio R, la dibujo, y empecemos con un ángulo de 90 grados. Ustedes saben que este es de 90 grados, el que se dibuja con un cuadradito porque son perpendiculares los lados. ¿Cuánto mide en radianes? Vamos a pasar 90 grados a radianes. Y bueno, hay que averiguar cuánto mide el arco. ¿Ustedes saben cuánto es la longitud de la circunferencia? Porque acá está todo el secreto. La longitud de la circunferencia, medida con el metro enrolladito, así como recorrido curvo. ¿Cómo se relaciona con el radio? Súper importante que lo tengan claro, porque si esta falla, todo parece raro. Y si esta sale, todo sale, les juro. La longitud de la circunferencia, se lo aprenden, porque no lo escuché todavía, es 2pi por radio. Y seguro que le suena y seguro que quedó por ahí. Bueno, re importante para nosotros manejar que la longitud de la circunferencia es 2pi por radio. ¿Y qué es L acá? Es el perímetro. La longitud de la circunferencia es el perímetro. Es medir toda esta vuelta. O sea, L sería desde acá, toda la vuelta hasta acá. L. Ni lo anoto para no ensuciar, pero L es el perímetro. Y entonces, el arco que dibujé en un ángulo de 90 grados, que en el sistema sexagesimal sería de 90 grados, que si no, ni le pongo medida y digo, cuando son perpendiculares, y ya está bien dibujado. ¿Cuánto vale este arco? Respecto a la vuelta entera, ¿qué fracción de vuelta es esto? Sería pi medios. Vamos despacio. Quizá porque te lo acordás o quizá porque lo pensaste. Pero no quiero que sea me tengo que acordar. Quiero que me digan
¿cuánto mide este arco? Supongamos que la circunferencia completa mide 4 metros. ¿Este arco cuánto mediría? Un cuarto de la vuelta. Un cuarto de la vuelta. Si fueran 4 metros, digo un metro, por hacerlo fácil. Pero siempre es un cuarto de la vuelta. Entonces, el arco es la longitud de la vuelta sobre 4. Propiedad del ángulo recto. Propiedad del ángulo recto es que entran 4 ángulos iguales en los 4 cuadrantes. Entonces, cada arco es la cuarta parte. L sobre 4. Ahora, si L es 2pi por R, y lo tengo que dividir por 4, me mando con las cuentas. 2 y 4 lo simplifico, y me queda pi por R sobre 2. ¿Sí? No dice nada que si prestaban atención puedan decir... Bueno, no sé, no les veo las caras. Pero digo, hice algo tan sencillo como agarrar algo y dividirlo en 4 partes. Pero en ese caso R sería el radio de unidad. No, estás diciendo un montón de cosas que se suelen decir, pero yo no necesito, quiero que no las digan para que no tengan que acordarse cosas raras. Este R es el radio que está ahí, que yo te... Espera que te digo. Te digo para no mentirte, mira, estamos ahí en la tele. 11 centímetros. 11 centímetros. Bueno, y el número pi, bueno, puse pi, ¿no? Pero pi es el famoso número 3,14. 1592. Es irracional. Entonces, ¿cuánto mide? Vamos a hacerlo. ¿Cuánto mide si el radio es de 11 centímetros? Vamos despacito, pero yo quiero que acá no se traben porque si no queda todo como si fuera receta. En este caso, radio es de 11 centímetros. Entonces agarro la calculadora y lo multiplico por 2 y por 3,14. Que acá tengo, y si ustedes están haciendo, por ahí me ganan. 2 por, bueno, acá tengo el número pi, por 11, y me dio 22 pi, me dice mi calculador, yo quiero como número. 69,11. Centímetros. Unidades, centímetros. O sea, si me voy a buscar un metro que tengo por ahí en un cajón y lo enrojo todo así, despacito y le doy la forma, parece mentira, pero si bien estos son 11, estos son 22 y la vuelta entera son 69,11. ¿Sí? No hace falta que el radio sea unidad ni nada. Yo estoy viendo cuánto va el arco. Entonces este arco tendría que hacer esa cantidad y dividido 4, ¿no? Vamos, ¿está bien? Y no sé qué tecleé. Vamos a borrar. 69.11 dividido 4. 17 y pico da. 17, no sé cuánto, me lo dio en fracciones. $17,20 y pico. 17,2 centímetros. Con unidades. Entonces, lo que yo les dije, que se acuerden, es que el ángulo se define así, como el cociente. Y si hacemos el cociente del arco que tengo de 17,2 centímetros dividido 11 centímetros de radio, hago la cuenta y me da 17, me ayuda 17,2 dividido 11, $1,4 más o menos. Sin unidades. Entonces, la medida del radial es un cociente de longitudes y da sin dimensiones porque es un cociente de cosas con las mismas unidades. Y 1,4. Y otro se acuerda, bueno, Juan Manuel se acordaba que esto era pi sobre 2. Esa misma cuenta que hice con números, digo, la estoy haciendo acá con letras. Entonces, vuelvo a esto que es lo que les tenía que contar. Borrador, acá. Permiso. Todo eso lo pueden hacer. Tengo la longitud completa que se escribe como 2pi por r. Más allá de que pueda hacer la cuenta y sean 69 centímetros, se escribe como 2pi por r. Tengo la cuarta parte que se escribe como pi por r sobre 2. Y me falta calcular el ángulo, que es s sobre r. Y en lugar de poner los números, 17,2
y 11 en centímetros, pongo las expresiones. Y tengo, el arco es pi sobre 2 por r, y tengo que dividir por r, y aunque no sepa cuánto vale r, lo simplifico. ¿Sí? O sea, esto es independiente de r. No había que poner un radio que valga 1, no había que hacer nada especial, porque se iba a simplificar. La gente que dice poner radio igual a 1 es para decir, así no te hace falta dividir. Pero es un truco nada más. Si vos pones r igual a 1, bueno, no dividas por r porque por 1 ya no te importa. Y entonces te queda una cosa así que es una receta. No, se simplificó y esta en medio es pi sobre 2. ¿Sí? Sí, es así. El ángulo de 90 grados es pi sobre 2. Entonces, si el 0 anda por acá y empiezo a medir para aquel lado, en este lado anda el más pi sobre 2. Digo más porque vengo para el lado positivo, según mi convención. ¿Sí? Y si hago el doble y multiplico por 2 y tengo pi, viniendo para este lado. Y si hago el triple, 1, 2 y 3, sumar ángulos es ponerlos como gajitos uno a continuación del otro. Entonces, 3 veces lo mismo, 3 por pi sobre 2, 3 por pi sobre 2, o 3 medio de pi. Y si hago otro más, tengo 4 por pi sobre 2. Y entonces la vuelta entera es el ángulo en radianes 2pi, que es congruente, se suele poner así, un igual con un moñito arriba, congruente con 0, porque decir que la partícula está acá con ángulo 0, o decir que está acá con ángulo 2pi, bueno, la partícula está acá, es lo mismo, o sea, da la misma información de posición. Entonces son dos ángulos que sirven para lo mismo, ¿sí? Que son congruentes. Por eso 2pi es equivalente a 360 grados. Entonces, la tablita que decía Juan Manuel, pi sobre 2 es 90 grados, pi es 180 grados, 3 medio de pi es 270 grados. Y más todavía, podemos hacer ángulo de 45 grados porque es justo la mitad, y la mitad de pi sobre 2 es pi sobre 4. Podemos hacer ángulo de 30 grados, este sería 45. 30 grados, que es la tercera parte, o sea, si el recto estamos acostumbrados a que es 90, 30 grados dividido por 3. Y pi sobre 2 dividido 3 da pi sobre 6. Y podemos hacer el de 60 grados, que es como 2 veces de 30, así que pi sobre 6 por 2 es pi sobre 3. Y son los valores típicos de una tabla de decir, si ves esto en radianes significa tanto en grados. Pero, insisto, el sistema en radianes es un sistema en sí mismo y no necesito traducirlo a grados. Entonces, si me olvido de los grados, o me independizo, y bueno, lo que sí sé es que algunos ángulos son conocidos. Mira, este es pi sobre 4, este es pi sobre 6, este es pi sobre 3, este es pi sobre 2. Y me empiezo a acostumbrar, ¿sí? Por ahí tenemos que andar. Y una cosa más importante para la práctica es que me dio pi sobre 2, pero acá dice 1,4. Si lo hacíamos con centímetros no aparece el pi. O sea, cuando uno hace un cociente de centímetros no aparece pi. ¿Cómo hago para que aparezca pi? Un truco de multiplicar y dividir. Esto es 1,4 dividido pi por pi. O sea, si divido por pi y multiplico por pi, no hice nada, ¿no? O sea, no hice nada. Pero preparé esta parte para decir, si hago una cuenta poniendo este pi como 3,14 y el otro lo dejo como letra, vamos a ver qué me da. Y yo lo hice redondeado porque ustedes no me ayudaron, pero si era uno, aparte de la calculadora me da fracciones y me mareé. 1,4 dividido pi. Bueno, para que no me haga lío, tengo que poner 3,14 y me dio 0,5. No, un poquito menos. Esto sería 1,5 si lo hacía bien. Y me dio 0,5. O sea, si lo hubiera hecho con toda precisión me tendría que dar 0,5. O sea, la cuenta con longitudes, centímetros y centímetros, me da pi sobre 2, 0,5 pi. Bien, me tardé con todo esto, pero vamos a trabajar en radianes. Y si esto queda como, uy, qué cosa rara que me cuesta, entonces movimiento circular me cuesta. Y no, vamos a trabajar con ángulos que no cuesten porque están bien diseñados. La gente los diseñó bien para que funcione. Estamos acostumbrados a dar ángulos con la letra pi a la vista porque son más vistosos. Si a cualquier persona entrenada en esto vos le decís tengo un ángulo de 0,3, no se lo imagina. Pero si tengo un ángulo de pi sobre 6, se lo imagina. Porque es el entrenamiento. Porque las medidas naturales son múltiplos de pi o fracciones de pi. Entonces, este truquito de multiplicar y dividir me dice que el ángulo que armé es
tanto de pi, tanto por ciento, si querés 0,5 es el 50% que pi. Y como pi es conocido o reconocible, entonces este numerito armado así te resulta reconocible. Por ese lado tienen que ir con ángulos, ya paro porque usé mucho tiempo, pero vamos, es fundamental que se vaya el misterio de que es un radian. Recuerdo que por la unidad 1 yo les subí algunos apuntes de ángulos y de trigonometría. Voy a clicar acá a ver si está en la unidad 1, así que vuelvan a mirarlos porque ahora es el momento en que hacen falta. Ahora es el momento en que hacen falta. Yo les había pasado, perdón, un apunte de trigonometría. Y la trigonometría define las cosas comunes, pero enseguida en la página 2 hablo de radianes. Y todo esto que puse está ahí en ese apunte, ¿sí? Y lo tienen en la unidad 1. Para terminar con este tema que acabo de ver, una cosita más. ¿Cómo se hace la conversión en la práctica entre radianes y grados? Y se hace por regla 3 simple. Regla 3 simple. Uno sabe como referencia que 360 grados, o sea la vuelta entera, corresponde a 2pi radianes. Y esta columna es la de grados, pongo, y esta columna es la de radianes. Digo, columna porque me enseñaba así la regla 3 simple. Entonces, 360 grados son 2pi radianes. Si me da una cantidad de grados, no sé, por ejemplo, 12 grados, x radianes. ¿Y este x cómo se calcula? Como 2pi por 12 dividido 360. 2pi por 12 grados dividido 360 grados. Grados son unidades que se van. Y te queda la cuenta. Y encima cuando haces ya te queda el pi a la vista. O sea, hace 2 por 12 dividido 360. Pero deja pi. ¿Sí? Y entonces te da no sé cuánto pi. Y si es al revés sería, tenés un ángulo en radianes, 0,3 radianes, x grados. Y este x se calcula como esto por esto sobre esto. Ni lo anoto, pero regla de 3 simple. Bien, entonces con una referencia, hay quien se acuerda de esta, hay quien se acuerda que 180 es pi, hay quien se acuerda que 90 es pi sobre 2, una referencia. Y el segundo renglón es lo que vos querés manejar. Bien, entonces la conversión se hace por regla de 3 simple, si uno tiene más o menos, si uno está convencido de que en este tipo de dibujo estaba todo, y en esta cuenta estaba todo lo que hicimos. Esa es la que tenemos que trabajar. Bueno, y nada, tengo ganas de no borrarla para no borrarla nada más. Entonces, si tenemos un movimiento sobre una circunferencia que se desarrolla con un ángulo, o sea, la partícula está acá, la partícula da vueltas, y se desarrolla con un ángulo θ que depende del tiempo. No dije recién de radianes o de ángulos, pero viene enseguida. Este ángulo, si yo veo la partícula dando vueltas, puede ser que se pase de 2pi, ¿no? Y sea más y más, o sea, seguir dando vueltas es seguir sumando ángulos. Por ejemplo, si doy una vuelta, recorrí 2pi radianes. 2 vueltas eran 4pi radianes. Y volvió al mismo lugar. Entonces, para el movimiento circular, para conocer toda la historia del movimiento, no nos interesa solo dónde está la partícula, sino cuántas vueltas dio. Y para eso usamos un eje θ, un eje para el ángulo, como si fuera lineal. Es una referencia. Y entonces, la θ igual a 0 era este lugar. θ igual a 1, 2, 3. Vamos a hacer así. 1, 2, 3, 4 marquitas. Le pongo acá 2pi. Puse 4 marquitas porque sería pi sobre 2, pi, 3 medio de pi, que son conocidos, 2pi. Si el ángulo pasó a estar acá a acá, yo sé que la partícula dio una vuelta. O sea, si tenemos este recorrido en el eje de ángulos, tenemos esta vuelta. El eje de ángulos... A ver. θ es un número, al final. θ es un número. Y como número real, lo represento sobre un eje. Esto no es que el movimiento es rectilíneo. Esto es una recta numérica para dibujar el valor del ángulo en radianes. Nada más que una recta numérica. Pero en la recta numérica yo puedo marcar valores de ángulos y aparte imaginarme movimiento. El ángulo pasó de 0 a 2pi.
Ah, quiere decir que en la realidad dimos una vuelta. El ángulo pasó de 0 a 3pi. ¿Qué quiere decir que pasó de 0 a 3pi? Bueno, pasó por todos estos valores. Arrancó en 0, vamos a dejar de vuelta. Dio la vuelta, pasó por pi, pasó por 2pi, siguió de largo y llegó a 3pi, que es acá. Y la posición 3pi es la misma posición, se pone congruente, que si hubiera dicho pi. Pero si digo pi, lo puedo dibujar y no sé cuántas vueltas dio. Si digo 3pi, sé que dio una vuelta y media. Cada 2pi en este eje de ángulos es una vuelta. ¿Sí? Y de la misma manera que cuento vueltas en sentido positivo, porque puse el positivo para este lado, que sería yendo en sentido antihorario, también puedo contar vueltas para el otro lado, o ángulos. Menos 2pi, en algún lugar estará menos 4pi, y ya estoy marcando los lugares que representan vueltas enteras. Entonces, si me dicen que la partícula fue desde 0 grados hasta menos 4pi, ¿qué me tengo que imaginar? O visualizar en el movimiento real, en la circunferencia. Y que arrancó acá, y que fue disminuyendo el ángulo, o sea que fue para este lado, y dio una vuelta que llegó a menos 2pi y otra vuelta que llegó a menos 4pi. Entonces, visualizar el movimiento sobre la circunferencia es equivalente a visualizar el movimiento de un punto en el eje de ángulos. Y en este eje, las cosas se parecen al eje X que tenían antes. Entonces, un movimiento circular visto en variable angular se puede ver como el movimiento del punto, del valor del ángulo, en un eje. Y si el ángulo, ese puntito que indica la posición angular de la partícula, se mueve acá con velocidad constante, en ángulo, será un movimiento circular con velocidad constante. Si se mueve acá con aceleración constante, será un movimiento circular con aceleración constante. Entonces, esta es una representación lineal de lo que es el movimiento circular. Esta nos sirve para trabajar muy en analogía con lo que hacían en la práctica 1. No, la 2, la de movimiento rectilíneo. Pero lo que dibujan acá no representa un movimiento rectilíneo, representa un movimiento circular. Es un lenguaje para hablar de movimiento circular que está muy piola. Entonces, como el movimiento es que θ depende del tiempo, y bueno, acá hay un valor de θ, que no sé por dónde va cayendo, que depende del tiempo, y depender del tiempo es verlo moverse. Gráficas para describir estas funciones. Pues si tengo la función, vamos a dar la fórmula, y vamos a dar gráfica. Entonces, cuando hablo de gráficas, gráfica de función, voy a dibujar, por acá, el ángulo θ en función del tiempo, y voy a ver si esta función es lineal, si es cuadrática, si es otra, ¿sí? O sea, todo lo que aprendieron a hacer con x en función del tiempo, y que la derivada es la velocidad, y que la derivada es la pendiente de la gráfica, ¿no? Todo eso, bueno, tradúzcanlo a una función θ de t. Bien, hacemos una pequeña pausa, porque el horario me da justo, y entonces, después de la pausa, vamos a ver tipos de movimiento circular. Movimiento circular uniforme, que le copio las fórmulas al x de t del movimiento rectilíneo uniforme. Uniformemente variado circular, le copio las fórmulas al otro. Y velocidad angular, derivada de θ respecto del tiempo. Y aceleración angular, derivada de θ 2 veces respecto del tiempo. O sea, una mímica de todo lo que ya hicimos con el eje X, pero ahora para el eje angular. Piensen un cachito, conversamos durante el recreo y en 5 minutos estamos de vuelta. Pausa por acá.